Hola, hoy vamos a hablar sobre componentes dinámicos en SketchUp. Componentes dinámicos en SketchUp es una parte importante del SketchUp que normalmente está olvidada, pero yo les he preparado 5 videos, en donde este es el primer video, para que ustedes aprendan a hacer componentes dinámicos e inclusive para que ustedes aprendan a manejar SketchUp haciendo este pequeño curso, llamémoslo, de componentes dinámicos. Muchas de las cosas que hacen falta para hacer componentes dinámicos son esenciales a la hora de empezar a aprender el SketchUp y viceversa. Entonces es un muy buen momento para aquellos que no saben nada de SketchUp que se puedan meter a hacer estos ejercicios. Digo ejercicios porque les doy al final de cada video un ejercicio que quiero que ustedes desarrollen para poder avanzar al próximo video. Me he demorado en lanzar este primer video porque para hacerlo hice los 5 videos que les voy a ir lanzando en las próximas 5 semanas. Este es el primero, así que bueno, espero que lo disfruten, espero que aprendan, espero que les salgan los ejercicios y espero también que esto les ayude a comprender mejor el SketchUp si es que tenían problemas o inclusive a aprender a usar SketchUp, a lanzarse a usar SketchUp, que es un software fantástico. Bien, los componentes dinámicos no son ni más ni menos que componentes a los cuales se le pueden modificar algunos atributos. El concepto de componente dentro de SketchUp es el mismo que el bloque, por ejemplo, dentro de AutoCAD. Es un elemento que se copia infinidad de veces y mantiene siempre sus propiedades y que modificando uno de ellos se modifican absolutamente todos. Y el componente dinámico es análogo a lo que es el bloque dinámico de AutoCAD. Es decir, es un bloque que tiene algunos atributos que se pueden modificar, algunos comportamientos que se pueden modificar y que hacen que ese componente sea dinámico. Lo que vamos a hacer hoy es una mesa. Vamos a prescindir absolutamente de las medidas en un primer momento y después en un segundo momento sí vamos a ponerle medidas. Entonces, vamos a hacer una mesa en SketchUp. La mesa se hace con un rectángulo. Yo voy a hacer clic de ahí hasta más o menos por acá. Tomen a la señorita Sumele, se llama, como referencia de escala. Y voy a usar este comando que es el de empujar, tirar, para darle una altura. En realidad ahora estoy haciendo la altura de la tabla, así que le voy a dar un espesor pequeñito. No me importa cuánto mide todavía. Habiendo hecho esto, lo que voy a hacer es triple clic, 1, 2, 3, sobre cualquier elemento de esta geometría y el SketchUp va a seleccionar automáticamente todos los elementos que son solidarios con ese lugar a donde nosotros hemos hecho clic. Es decir, todos los elementos que están unidos de alguna manera a ese elemento. Bien, estando todo seleccionado, vamos a hacer botón derecho, crear componente. Al crear un componente me pide de entrada que yo le ponga un nombre y acá vamos a empezar a ser prolijos. Le voy a poner como nombre tabla. Nada más, le doy crear y este elemento ahora se llama tabla. Si se fijan, vamos acá a la información de la entidad en la bandeja predeterminada y cuando yo selecciono este elemento me va a decir que este elemento se llama tabla. Inclusive tiene el volumen y demás, pero no nos interesa por ahora. Y lo que voy a hacer ahora es mover esta tabla hacia arriba con el comando move. Para eso me paro sobre cualquiera de los bordes y me aseguro de estarme moviendo sobre el eje azul. ¿Ven? Ahí no me estoy moviendo sobre el eje azul. Ahí me estoy moviendo sobre el eje verde. Ahí me estoy moviendo sobre el eje rojo. Y ahí me estoy moviendo sobre el eje azul. El eje azul es el eje Z. Si yo quiero restringir el movimiento al eje Z, es decir, quiero que sí o sí se mueva en el eje Z, voy a presionar y soltar el cursor hacia arriba, la flechita hacia arriba. Y ahora esto se mueve nada más que en el eje Z. Si yo quiero cancelar esto, otra vez el cursor hacia arriba y vuelvo a tener libertad en el movimiento. Entonces, ahí está. Vamos a suponer que ese lugar es el indicado para la altura de mi mesa. A continuación, lo que voy a hacer va a ser la pata de esta mesa. Una de estas patas. Esta pata va a ir también con el comando rectángulo, desde acá hasta cualquier lugar, ahí puede ser. Y ahora voy a extruir y voy a llevar esto hasta la altura
de mi nivel 0. Y ahí lo suelto. A continuación tengo que generar el componente pata, para lo cual me paro sobre una de estas caras y hago triple clic. ¿Por qué no se selecciona la tabla de arriba? Porque la tabla de arriba ya es un componente, es decir, no se toca con este elemento más allá de que físicamente sí se toca. Y esto es lo que yo llamo geometría huérfana. La geometría huérfana se llama así por no tener nombre. En este caso sí la va a tener porque la voy a convertir en componente y le voy a poner como nombre pata. Entonces hago crear componente y como nombre le pongo pata. Voy a traer a mi bandeja predeterminada la herramienta esquema. Si vienen acá, bandeja predeterminada, esquema, y lo activan, les va a aparecer acá el esquema. ¿Qué es el esquema? El esquema es ni más ni menos que un resumen de los elementos que yo tengo en pantalla. Yo tengo a Sumele, que cuando la selecciono se selecciona acá, Sumele, tengo la pata y tengo la tabla. Todos son componentes, por eso tienen 4 elementos ahí en su icono. Si fuera un grupo sería un solo elemento, pero no vamos a ver grupos hoy. Vamos a ver nada más que componentes. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo copio la tabla, por ejemplo, la muevo y al moverla presiono control y suelto, ven que se agrega un signo más al lado del cursor. Si lo vuelvo a apretar, desaparece. Cuando el símbolo más está presente en el cursor, eso significa que lo que yo mueva va a ser una copia. De nuevo, presiono control y lo muevo allá, presiono control y lo muevo acá. Fíjense que cuando yo selecciono un componente, se selecciona acá, ¿ven? Ahí tengo 4 componentes que se llaman tabla. Pero si yo hago doble clic en uno de estos componentes y lo modifico, van a ver que se modifican todos los componentes. Inclusive, si yo salgo de este componente, ¿no? Ahí yo he salido. Y yo selecciono este elemento y lo roto. No importa cuánto lo roto, pero lo roto. Cuando yo haga una modificación sobre cualquiera de estos elementos, ese elemento que está rotado va a recibir la modificación, pero en el otro sentido. ¿Por qué? Y simplemente porque está rotado. Si yo salgo de ese componente y roto esto, y yo modifico este componente se modifica pero de otra manera. Es decir, si este elemento estuviera en la misma posición que este, se modificaría de la misma manera. Es que en realidad se está modificando de la misma manera, solo que está en una posición diferente. ¿Por qué les muestro esto? Porque fíjense que todas las modificaciones están en función del sistema de coordenadas de este componente. Si yo modifico esto hasta acá y hago llegar este elemento hasta el origen, todos los componentes van a haber modificado su forma hasta llegar al origen. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque voy a borrar esto y me voy a quedar con la pata de nuestra mesa, que se ha modificado un poquito, pero ya la vamos a arreglar. Si yo copio este componente desde acá hasta acá, y yo en algún momento digo, me gustaría modificar el ancho de la pata, y hago un clic, y modifico el ancho de la pata, fíjense cómo se modifica. Se modifica hacia este lado. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de coordenadas de este bloque es el mismo sistema de coordenadas que este bloque. Si yo me muevo a lo largo de la coordenada X en este punto, este bloque también se va a estar moviendo a lo largo de la coordenada X. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer que este bloque tenga su coordenada X hacia el otro lado? Es decir, ¿cómo hago yo para espejar, sería este bloque o este componente? Se hace de la siguiente manera. Ustedes lo seleccionan, dan botón derecho y van a donde dice dar la vuelta. Y ahí me pregunta a través de qué eje quiero darle la vuelta. Dar la vuelta no es ni más ni menos que espejarlo. Entonces, lo voy a espejar con respecto al rojo, al verde o al azul. En realidad lo voy a espejar con respecto al rojo. Es decir, se va a espejar en este sentido. Vamos a hacer eso, dar la vuelta rojo del componente y aparentemente no ha pasado nada, pero fíjense que sí ha pasado, porque si yo selecciono ahora este elemento y lo modifico, el eje X es opuesto uno con el otro. Entonces, en realidad lo que ha pasado es que he espejado este bloque. Así que vamos a hacer que este componente venga y coincida con esa parte de la mesa. Y ahora voy a copiar estos dos, con Shift selecciono el otro, tengo 2 elementos seleccionados y los voy a copiar de manera tal de que lleguen
al otro punto. Y acá me voy a encontrar con el mismo problema, porque si yo selecciono esta pata y hago una extrusión ahí, este se está moviendo para el lado que no corresponde. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar, en este caso estos dos, voy a hacer botón derecho y le voy a decir dar la vuelta, pero esta vez va a ser a lo largo de la dirección verde, ¿sí? La dirección verde es esta que está acá, es decir, se van a espejar respecto a un eje Y en este caso, así que lo hacemos ahí, bien. Y ya está, fíjense que ahora cuando yo espejo esto así, estos funcionan perfectamente, y cuando yo espejo esto así, también funciona perfectamente. Yo podría hacer las patas de la mesa súper delgaditas y la tabla de la mesa también delgadita como corresponde. Bueno, hasta acá no hay nada nuevo más allá de que sean nuevos 100% en SketchUp. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar todos los elementos que componen la mesa y con todos esos elementos voy a crear un nuevo componente que va a alojar adentro a otros 5 componentes, es decir, los que están seleccionados, tabla y las 4 patas. Botón derecho, crear componente, y acá le voy a poner como nombre mesa. Entonces, fíjense que ahora dentro de mi archivo yo tengo el componente mesa que adentro tiene 4 patas y una tabla. Bueno, hasta acá este es un componente. Si yo lo copio como copiamos recién con el control y le hago una modificación a este, esa modificación que yo le haga a este se va a hacer en los otros elementos. Por ejemplo, si yo moviera la tabla de la mesa, se va a mover en los otros. Si yo entro dentro del componente de la mesa y le modifico su altura, su espesor a la tabla, se va a modificar en los otros. Y lo mismo si yo entro en el componente pata y modifico la pata, se va a modificar en los otros también. Bien, pero eso es lo que yo no quiero. Es decir, yo quiero tener un componente mesa, pero que al modificar las medidas, las dimensiones de sus componentes, los otros no se afecten. Eso es lo que vamos a hacer con un componente dinámico. Y además de eso, vamos a poder regular estos elementos a partir de tablas o ventanas o casilleros. Ya lo van a ver. Voy a borrar estas que están acá y me voy a quedar solamente con mi mesa que adentro tiene 4 patas y una tabla. Voy a acotar estos elementos para que los tengamos presentes. Vamos a hacer que, por ejemplo, esto sea la altura de la mesa. Entonces hago la cota, doble clic con la flechita sobre la cota y le pongo alto mesa. Esto lo pongo nada más que como referencia para que nosotros lo tengamos en cuenta. A su vez voy a hacer otra que se llame alto pata. Alto pata. Y a su vez voy a hacer otra acá arriba que se llame alto tabla. A su vez voy a elegir este ancho y le voy a poner acá como nombre X pata, porque es la dimensión X de la pata, y otra acá que se llame Y pata, porque es la coordenada Y de la pata. Y con esto ya tendría las 3 dimensiones de la pata. El alto de la pata, que también podría haber sido Z pata en realidad, ¿no? ¿Quieren que lo modifiquemos? Vamos a modificarlo. Ahí está, Z pata. Así usamos la misma nomenclatura para todos los elementos. Vamos a ponerle Z tabla. A la mesa es a la única que le voy a dejar alto mesa. Y vamos a hacer el Y de la tabla, Y tabla, y vamos a hacer el X tabla. Y con esto ya tendríamos absolutamente todo. Este es el X tabla. Nada más que como referencias, para que nosotros tengamos una referencia de qué es X pata, qué es Y pata, o cómo se llama esto, o cómo se llama esto. Pero el bloque no se hace con estas cosas. Esto lo hacemos nosotros como una referencia. Bien, si se fijan, van a ver que ya tenemos todas las dimensiones posibles de la mesa. Los anchos de las patas, el alto de la pata, los anchos de la tabla y el alto de la tabla. Y a su vez tenemos un parámetro nuevo que sería este, el alto mesa, que sería la suma de Z pata más Z tabla. ¿Sí? Y ahora nos metemos de cabeza en los componentes dinámicos. Fíjense, yo voy a traer mi barra de herramientas de componentes dinámicos. Para eso voy a ver barras de herramientas y voy a buscar la que diga componentes dinámicos. Son 3 iconitos nada más.
y nos vamos a manejar con esos 3 iconitos. La que nos interesa ahora es atributos de componente. Entonces yo pongo atributos de componente y me sale esta ventana que si ustedes no tienen nada seleccionado no les va a poner absolutamente nada, pero si ustedes seleccionan les va a aparecer adentro cada uno de los componentes que ustedes tienen. Es decir, el componente mesa tiene un componente tabla y 4 componentes pata. Y fíjense que aparecen las unidades. Este va en centímetros, 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 centímetros. Y este no sé por qué dice inches. Así que acá le voy a cambiar y le voy a poner centímetros. Todo en centímetros. Bien, vamos a empezar a agregar atributos. Pero no voy a empezar por la mesa. Voy a empezar por la tabla, por ejemplo. Entonces a la tabla le voy a agregar los 3 atributos que conocemos. Que son el Z de la tabla, el Y de la tabla y el X de la tabla. Entonces, ¿cómo se agregan? Así, hacen clic ahí donde dice añadir atributo y les van a aparecer acá un montón de elementos que todavía no vamos a poner. Y este va a ser, por ejemplo, X tabla. Voy a generar uno nuevo que se llame Y tabla y otro más que se llame Z tabla. Bien, ya están generados, pero ninguno tiene un valor. Y si yo le pongo un valor, por ejemplo, le digo que esto tenga 1 metro y que esto tenga 1 metro y que esto tenga 1 metro, nada cambia. Sin embargo, si yo agrego otro atributo y ese atributo es el de tamaño y hago clic acá en mostrar fórmulas para que me muestre las fórmulas que voy a tener, van a ver que apareció el len X, el len Y y el len Z, que no son ni más ni menos que los largos o las dimensiones, si se quieren, de el componente. Estas son de sistema, pero yo acá le puedo poner que esta sea igual, para lo cual selecciono todo el texto y le pongo el igual a X tabla. Entonces hago clic sobre X tabla. Entonces fíjense que acá me pone X tabla. Le doy Enter y automáticamente el largo del X pasa a ser el valor que yo le puse ahí en X tabla. Vamos a hacer lo mismo con Y tabla. Voy a agregar el len Y que se me desactivó y el len Y va a ser igual, para lo cual selecciono todo esto y le pongo que va a ser igual a Y tabla. Lo puedo escribir también Y tabla, pero conviene hacer clic sobre el nombre del atributo para que no haya ningún error. Entonces este va a ser igual a Y tabla. Perfecto. Y vamos a hacer el Z y le voy a decir que este sea igual a Z tabla. Ok. Me quedó de 1 por 1 por 1. ¿Por qué? Bueno, porque yo le puse que X tabla era igual a 100, que Y era igual a 100 y que Z era igual a 100. Z en realidad vamos a decirle que la haga de 5 centímetros. Y ahí está bastante bien esto. A continuación voy a hacer lo mismo con las patas. Entonces, selecciono mi primera pata, que es esta, y le voy a añadir los atributos de la pata. Es decir, el X pata, el Y pata y el Z pata. Y a su vez le voy a agregar el tamaño, vamos con el len X, que le vamos a decir al len X que sea igual al X pata. Hacemos lo mismo con el len Y y le voy a decir que este sea igual a Y pata. Y vamos a hacer lo mismo con el Z. Len Z es igual a Z pata. ¿Por qué me aparecen esos símbolos rojos? Porque ni X pata, ni Y pata, ni Z pata tienen dimensiones. Si yo a X pata le digo que X pata sea igual a 60, entonces este ya no tiene problemas. Si yo le digo que este sea igual a 60, este tampoco tiene problemas. Y si yo le digo que este sea igual a 60, tampoco tiene problemas. El problema lo tengo yo, que no puedo tener patas de 60, así que a esta le voy a poner que esta tenga 5 por 5 por 60 de alto. Bien, el tema es que estas no han cambiado y también deberían cambiar, porque si yo entro a esta, voy a encontrar que también dice X pata, Y pata, Z pata, porque es un componente, es decir, es un espejo de este, y que tiene X5, Y5 y Z60. Esto en realidad, estos valores, tanto el que puse acá como los que voy a poner acá, siempre van con el signo igual adelante, porque yo le estoy indicando que yo quiero que sea igual a 5. Van a ver que cuando yo le doy Enter, este ya empieza a tomar las propiedades de los otros. En realidad lo debería hacer con los 3. Pero fíjense, voy a aprovechar este caso y le voy a decir que este sea igual a 5
Entonces al cambiar una de las dimensiones va a cambiar todas las otras también. Y voy a hacer lo mismo con este y a este se lo voy a hacer acá abajo. Es nada más que para ahorrar tiempo. Ahí está. La cuestión que, si yo ahora quiero componer la mesa como corresponde, debería entrar en el componente y decirle que, bueno, vos venís acá, que vos venís acá. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Bueno, esto lo estoy haciendo porque los elementos tienen solamente parámetros de tamaño, pero no tienen parámetros de posición. Entonces yo los estoy posicionando en función de la medida que yo sé que tienen que tener, pero no le estoy poniendo el atributo que yo quiero. ¿Por qué no le estoy poniendo el atributo? Porque en realidad yo el ancho de la pata y el alto de la pata lo voy a poner directamente en el bloque mesa. Fíjense, mesa, que contiene a todo adentro, no tiene ningún atributo. Y yo voy a agregar el alto de la mesa y voy a agregar el Z de la pata, pero acá le voy a poner alto de la pata. Y acá le voy a poner espesor 1 de la pata y espesor 2 de la pata. Pónganle el nombre que ustedes quieran, ¿no? Y además voy a agregar el ancho 1 de la mesa y el ancho 2 de la mesa. Y por último le voy a poner el alto de la tabla o el espesor de la tabla, como ustedes quieran. Me están faltando el Y de la tabla y el X de la tabla, pero no lo voy a poner acá porque esos son igual al ancho de la mesa y al otro ancho de la mesa. Entonces fíjense cómo se empieza esto a combinar. En este caso yo quiero que el X de la tabla sea igual al ancho 1 de la mesa. Entonces acá en lugar de ponerle 100 le voy a poner que esto sea igual a el ancho 1 de la mesa. Enter. Me sale con este simbolito. ¿Por qué? Porque el ancho 1 de la mesa no dice de cuánto es. Pero si yo a esto acá le pongo que sea de 100, esto ya no tiene problema. Y si le pongo que sea 200, se me va a 200. Lo voy a dejar en 100. Ahora, el Y de la tabla va a ser igual a el ancho 2 de la mesa. Hago clic ahí y le doy Enter. También me aparece así porque no dice de cuánto es. Si yo acá le pongo 50, la tabla es de 50. Pero si yo le pongo que es de 100, va a quedar de 100. Vamos con el alto de la tabla. El alto de la tabla corresponde al Z de la tabla. Entonces, este de acá va a ser igual al alto de la tabla. Hago clic ahí, le doy Enter y le tengo que poner el valor, obviamente. En este caso, si le pongo 10, es más alta. Si le pongo 5, va a andar muy bien. Y vamos a hacer lo mismo con las patas. Entonces, vamos a abrir la pata. Me voy a hacer esto un poquito más grande. Cualquier pata, no sé cuál es. Y en realidad le voy a decir que el X de la pata sea igual al espesor 1 de la pata. Este. Ok. Que todavía no lo definí, pero lo defino ahora. Este es igual a 10, por ejemplo. Y fíjense que todas se actualizan. Y ahora voy a decirle que el Y de la pata sea igual al espesor 2 de la pata. Y de nuevo, el espesor 2 de la pata también le voy a decir que sea de 10. Y se actualiza. Entonces, fíjense que lo único que me está faltando es el Z de la pata. Pero el Z de la pata no lo tengo acá. Porque el Z de la pata, este, va a ser igual a el alto de la mesa menos el espesor de la tabla. Es decir, este elemento de esta altura, Z pata, es igual a alto mesa menos Z tabla. ¿Por qué? Bueno, porque se ve a simple vista que la altura de la mesa menos la altura de la tabla da la altura de la pata. Entonces vamos a ponerle esa fórmula. Es la primera vez que vamos a poner una fórmula. Y la vamos a poner acá en el Z de la pata. Acá le vamos a poner que esto es igual a el alto de la mesa, que no lo tenemos, menos, ahí pongo el signo menos, el alto de la tabla. Enter. Me sale con un numeral en rojo porque me está faltando el alto de la mesa. Si yo le digo que la mesa es de 65, el alto de la pata va a ser igual a 60. Que de hecho ahí está. Si yo le digo que la mesa sea de 60, el alto de la pata va a ser de 65. Y ahí se ve. Lo que pasa es que, de nuevo, ya tenemos todas las medidas o parámetros de medidas, pero nos faltan las posiciones. Le voy a dar Enter ahí, así esto queda armadito como está. No se mareen que falta poquito. Fíjense que el alto de la pata lo puse, pero lo puse al vicio. Esto
se podría sacar, así que este lo voy a sacar. Me pregunta si estoy seguro, le digo que sí, porque ya tengo todas mis dimensiones. Pero me faltan las dimensiones de posición. Entonces, a la tabla le voy a agregar un atributo de posición, pero solamente en Z. Z me va a estar indicando cuál es la altura a la que tiene que poner la tabla. Y el Z de la tabla también es igual a el alto de la mesa menos el espesor de la tabla, que son 5. Que eso era igual al Z de la pata. Entonces yo le podría poner que la posición Z de mi tabla es igual al Z de la pata. Entonces le pongo acá, esto es igual a el Z de la pata. Ok. Y entonces, fíjense qué lindo esto, porque cuando yo modifique el alto de la mesa ahora y le ponga, por ejemplo, 50 centímetros, la posición de la tabla también baja. Si esta fórmula no estuviera acá, vamos a volver a donde estaba. Si esta fórmula no estuviera acá, yo la saco y yo pongo que mi mesa sea de 50 centímetros, bajan las patas, la medida de las patas, pero no baja la posición de la tabla. Por eso le pusimos que Z era igual a el Z pata. Ven cómo se empiezan a relacionar todos los parámetros. Lo que me falta ahora es la posición de las patas. ¿Pero qué posición me falta? Por ejemplo, esta pata de acá, que le hago clic y la selecciono para que me aísle nada más que esto. ¿Se va a mover en algún momento? Esta pata no se mueve nunca. ¿Por qué no se mueve nunca? Porque siempre va a estar en el 0,0 del componente general de mesa. Esta sí se va a mover. Esta se va a mover en X, pero en Y no se va a mover. Y en Z tampoco. Entonces, a esta pata que he seleccionado acá, le voy a agregar un atributo. ¿Qué atributo? Le voy a agregar el atributo de posición en X, porque el que yo quiero es sobre el eje rojo, ¿no? Posición en X. Ahora, esto es importante. ¿Qué mide esta posición? Mide la distancia que hay desde el origen de coordenadas de este componente hasta el origen de coordenadas del modelo, que en este caso sería este. Fíjense, cuando yo entro en este componente, el origen de coordenadas es ese que está acá, porque lo espejamos. Si no, estaría ahí. Pero no, está acá. Es decir, que la distancia que hay desde este punto hasta este punto es el X tabla, es decir, es el ancho de la mesa. Pero ¿qué pasa? Yo no me acuerdo cuáles son los valores para escribirlos acá. Esto es igual a mesa, signo de admiración, ¿y qué era? X tabla, X mesa, no me acuerdo. Entonces lo que voy a hacer es sencillamente por ahora ponerle nada más que el valor. Acá le puse 100 centímetros. ¿Ves? Si yo acá le pongo 120, eso se mueve a 120. Si le pongo 80, se mueve a 80. Le voy a poner 100 por ahora porque yo sé que es 100. Y ya enseguida cuando esté todo en pantalla vamos a ponerle la fórmula como corresponde. Esta de acá va a tener dos ejes en los cuales se va a mover, el X y el Y. Así que a este le agrego una posición de X y le agrego una posición de Y. En este caso, los dos son de 100 centímetros. Lo dejo así, que está bien. Y por último me falta esta pata de acá que solamente se va a mover 100 en Y. Entonces le agrego un atributo de posición en Y y lo dejo de 1 metro. Mi mesa ya está lista, pero esos parámetros que yo puse recién tengo que referenciarlos en función de alguno de estos parámetros que tengo acá. No puedo ponerle que la posición de X es igual a 100. La posición de X va a ser igual al ancho de la mesa. El ancho de la mesa es este, el ancho 1. Entonces es igual a este. Ven que ahí abajo lo pone. Ok, perfecto. ¿Cuál otra nos falta? Esta ya está lista. Vamos acá. Esta es igual a esta, así que la vamos a copiar. Copio esto y lo pego acá, porque el parámetro en X es el mismo. Pero esta no es igual a esta, más allá de que en este caso en particular sí, porque las dos tienen 1 metro. Esta va a ser igual al ancho 2 de la mesa, a este. Le doy un clic, le doy enter y listo. Vamos a ver cuál nos falta. Venimos de abajo para arriba. Esta está muy bien. Y por último, me está faltando esta, que es igual a
el ancho 2 de la mesa. Ok. Si ustedes se fijan, ya tenemos todo en condiciones para trabajar y todo se maneja desde acá. ¿Vieron cómo hemos ido llevando todos los atributos de estos parámetros a que se controlen de un solo lugar, desde acá arriba? La cuestión es que ahora, si yo le digo que el ancho de la mesa sea de 50 centímetros, fíjense cómo las patas se mueven. Si le digo que el ancho 2 de la mesa sea de 2 metros, también se mueve. Si le digo que el espesor de una de las patas sea de 5, también se mueve. Y si le digo que el último espesor también sea de 5, también se mueve. Esto empieza a estar interesante por varios motivos. En primer lugar, no sé si se dieron cuenta que las dimensiones las hemos puesto por componente. Este componente, que es igual a este, y que es igual a este, y que es igual a este, tienen las mismas dimensiones. Sin embargo, no tienen las mismas posiciones. Por eso, las posiciones se ponen por instancia del componente. Este no tiene ninguna posición, este tiene solamente la X, este tiene la X y la Y, y este tiene solamente la Y. Lo mismo que la tabla solamente tiene la Z, es decir, la que le hace falta. Bien, hasta acá llegamos hoy. Vamos a manejar por ahora los valores de nuestro componente desde acá. La próxima semana les voy a enseñar a hacer cuadros de diálogo para que el usuario pueda manejarlo desde otro lado. Pero por ahora estamos creando el componente, así que esto es lo que quiero que hagan. Esta mesa con sus 4 patas, con todos estos parámetros que ustedes lo puedan modificar. Es interesante que la primera vez lo hagan siguiendo el video y que la segunda vez traten de hacerlo solo con los apuntes que ustedes toman. La tercera vez, hacerlo solo sin los apuntes. De esa manera van a estar incorporando el proceso de trabajo. Una cosita más que les quería recalcar es lo siguiente. Fíjense que este botoncito, el de FX, lo que hace es alternar entre la fórmula. Ven, acá me dice que el Z de la tabla es igual a el Z pata de la pata. Sin embargo, si yo hago un clic ahí, veo las medidas que tiene cada uno. Siempre recuerden que ustedes modifican de acá arriba, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cuál es la medida o cuál es la fórmula. Yo les recomiendo que lo dejen siempre acá en fórmula, pero a veces queremos saber cuál es el largo de la tabla, por ejemplo, y no queremos ir hasta acá arriba, entonces hacemos así y vemos que está en 50. O vemos a qué pertenece. ¿Por qué está en 50? Porque la fórmula dice tal cosa. Bueno, nada más por hoy. Hagan la mesa y nos vemos la semana que viene con este curso de componentes dinámicos / curso de SketchUp inicial / varias cosas. Nos vemos. Gracias.